Hazme servir como tú, Señor, viviendo por los demás. Mi ambición en sumisión, llevando al mundo tu paz. Ten, Señor, mi corazón, pon en mí tu compasión, hazme un siervo de valor. Haz que me una tanto a ti, que se vea tu luz en mí, haz de mí tu servidor. Haz de mí tu servidor. Hazme hablar como tú, Señor, con tu poder y amor. Que cada ser sepa creer en el amigo mejor. Ten, Señor, mi corazón, pon en mí tu compasión, hazme un siervo de valor. Haz que me una tanto a ti, que se vea tu luz en mí, haz de mí tu servidor. Haz de mí tu servidor. Buenas tardes, hermanos. Es un gusto poder saludarles por este medio. Gracias por la oportunidad que pues, el hermano Manuel, ¿verdad?, que me permite. Gracias a Dios también por esta oportunidad. Y pues quisiera aprovechar este tiempo para poder compartirles algo de la palabra, algo que, bueno, que es especial porque me habló a mí personalmente, pero espero que también le pueda ser de bendición a ustedes, hermanos. Y de lo que quiero hablar es del tema de ruegos a una iglesia que crece. Ahí en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5 se habla, bueno, Pablo habla con la iglesia de Tesalónica y le da ciertos ruegos, pero lo que me llama la atención de este pasaje es todo lo que la iglesia de Tesalónica es ya en ese momento. Pero bueno, hermanos, vamos a orar antes de entrar al mensaje para pedir la ayuda de Dios. Padre, gracias, Señor, por esta oportunidad. Padre, gracias por este momento. Te pido que este mensaje, Señor, pueda ser de bendición a mis hermanos. Por favor, úsame, Padre, y que todos mis hermanos puedan tomarlo, Señor, de la mejor manera, puedan guardarlo en su corazón y, Señor, que tú traigas fruto a la vida de mis hermanos. En Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, miren, ahí en el capítulo 1 de Tesalonicenses podemos ver que la iglesia de Tesalónica, por ejemplo, en el versículo 3, dice Pablo, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor
y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Lo que se ve aquí, hermanos, de la iglesia de Tesalónica, no es que es cualquier iglesia o una iglesia que así nada más chambona, como se dice, sino una iglesia que realmente se tomó las cosas del Señor en serio. Fíjese cómo dice el versículo 3, la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Esto no habla de una iglesia cualquiera, habla de una iglesia ejemplar, porque pues sabemos que la iglesia se refiere al cuerpo de cada creyente y de una iglesia local, no al cuerpo local de la iglesia. Y obviamente, como en una misma iglesia hay mucha gente, pues a la vez hay muchas formas de pensar diferentes, puede haber diferentes opiniones y aún así, a pesar de la gran diferencia y diversidad que pudiera haber en una sola iglesia, aún así Pablo dice o les felicita a los tesalonicenses por el trabajo de su amor, por la constancia en la esperanza, por la obra de su fe. Y esto hace sentir a Pablo contento porque él había ido a predicar a Tesalónica. También era especial para Pablo recordar todo esto que los tesalonicenses estaban haciendo para la obra de Dios. Pero mire, hermano, no solo eso, los tesalonicenses, además, dice la Biblia, que recibieron la palabra en medio de gran tribulación. Eso lo podemos encontrar en el versículo 8. Pero en el versículo 6 dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Fíjese que esta iglesia no solamente hizo lo que tenía que hacer en cualquier situación, sino que hizo lo que tenía que hacer en medio de tribulación. Y podemos pensar, bueno, ¿cuál es esa tribulación que pasaron en aquel tiempo los tesalonicenses? Bueno, ahí en Hechos 10 se nos dice cómo es que Pablo fue a predicar. Por primera vez, cuando Pablo fue a predicar a Tesalónica, hubo resistencia. De hecho, los judíos que no creyeron a la palabra que traía Pablo, el evangelio, los judíos que no creyeron, lo trataron muy mal. De hecho, metieron a uno de los hermanos que recibió a Pablo, lo metieron a la cárcel, hubo persecución. No en cuanto a matar, eso no es lo que vi en ese pasaje, pero sí en cuanto a maltrato, bastante maltrato. De hecho, en el versículo, aquí en Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 14, podemos ver que dice, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. O sea, habla de una resistencia a la palabra, y de hecho, así estaban siendo con los tesalonicenses en ese tiempo. Estaban metiéndolos a la cárcel, así como Pablo lo que hacía antes de perseguir a los cristianos, ahora lo estaban haciendo con los de Tesalónica al principio. Esa fue la tribulación de los tesalonicenses. Y aún así, en esa situación, lo que nos dice la Biblia es que, bueno, versículo 6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Los tesalonicenses recibieron la palabra en medio de esa situación incómoda, en medio de esa situación que no es cualquier cosa, sino que, pues gracias a Dios, en nuestros tiempos, hermanos, no tenemos como persecución de ese tipo. A lo mejor sí puede haber burlas o lo que sea en el trabajo, en la escuela, pero a tal grado de meter a la cárcel, gracias a Dios yo nunca he padecido eso, y sé de algunos hermanos, pero muy, muy escasos, muy escasos. Además de eso, hermanos,
podemos ver que los tesalonicenses lograron algo muy bueno. Y en el versículo 7 lo dice, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. O sea, los de tesalonicenses, hermanos, los de esa iglesia de Tesalónica, no solamente hicieron lo que tenían que hacer cuando lo tenían que hacer, no solamente recibieron la palabra bien y en esa situación que estaban pasando, pero también, además de todo eso, ellos fueron ejemplo a los de Macedonia y Acaya, pero no se detiene ahí, sino que el versículo 8 dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Fíjese cómo es que los tesalonicenses divulgaron tanto, o sea, predicaron de tal modo que Pablo ahora les dice que se había extendido por toda, más allá de Macedonia y Acaya, que se había extendido tanto su fe que ahora él no tenía necesidad de ir y hablar. Entonces vemos a una iglesia, hermanos, que realmente estaba haciendo el trabajo que tiene que hacer una iglesia. Vemos cómo es que esta iglesia estaba creciendo, esta iglesia estaba madurando. Y fíjese, algo más que podemos notar en el ejemplo, el testimonio de los tesalonicenses, es que desde el inicio, hermanos, que ellos recibieron la palabra, la recibieron como es en verdad, la palabra de Dios. Fíjese, el versículo 13 del capítulo 2 dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, hablando Pablo, dice esto, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y muchas veces, hermanos, tristemente podemos escuchar tanta palabra de Dios y podemos incluso estar leyendo la Biblia y no tomarla como lo que es en serio, palabra de Dios. Pero fíjese cómo es que los tesalonicenses sí la recibieron así, desde el inicio. Desde el inicio, cuando escucharon del Evangelio por primera vez, dijeron, obviamente los que creyeron, hubo gente que no creyó, pero aquellas personas que creyeron dijeron, esto es la verdad, esto es palabra de Dios. Y ellos creyeron en Jesús como su Salvador, ellos pues crecieron en su fe y aquí se nota como el versículo 3 dice, la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y la constancia suya de los tesalonicenses en la esperanza, o sea, en aquella fe que tenían, ¿sí? Y una iglesia así, hermanos, una iglesia madurando, una iglesia que está creciendo, podríamos pensar, pues, ¿para qué le escribe Pablo entonces a una iglesia así? Bueno, podemos ver en la carta de los tesalonicenses que le está escribiendo para felicitarle, para decirle que Pablo tenía ganas de ir, pero había sido impedido por Satanás a poder ir a verlos, para demostrarle su cariño, también es esta carta, para también mencionarles aquí en la carta lo que Pablo pide por ellos para que crezcan y abunden más en amor fraternal, todo eso. Pero también, hermanos, aún así hay unos ruegos que le hace Pablo a esta iglesia. A pesar que es una iglesia que ha dado ejemplo, a pesar que es una iglesia que ha hecho la obra del Señor, a pesar que es una iglesia que ha estado haciendo lo que le corresponde hacer, aún así hay cosas que Pablo le pide, que le ruega más bien. Y eso no podemos entender, hermanos, que aunque podamos estar creciendo, aún así debemos estar, ya cuando hemos crecido algo, hermanos, si por la gracia de Dios así ha sido, debemos estar siempre creciendo más y siendo constantes en lo que ya hemos, pues, crecido, en lo que ya hemos aprendido antes, ¿sí? Y hermanos, este mensaje, pues, es para que usted se examine, hermano. Mire, usted sabe su vida, usted sabe cómo es que lleva su vida, yo sé cómo es que llevo mi vida y la verdad, hermanos, podemos
fácilmente avergonzarnos por cómo es que tomamos la palabra de Dios tan de poco valor, la hacemos como si fuera algo vano, o el tiempo con Dios, la oración, igualmente pensamos que siempre va a estar ahí Dios y siempre nos va a escuchar tal vez, y cometemos un error, hermanos, un error muy grande porque abusamos de la misericordia de Dios, hermanos, y pues eso es grave, estar jugando con fuego, hermanos, la verdad. Y bueno, gracias a Dios que hasta este momento Él ha tenido misericordia de nosotros, pero le pido que en esta hora que está escuchando la transmisión pueda ver en usted mismo qué tipo de cristiano usted sería. Si todos los cristianos, o más bien si todos los miembros de su iglesia fueran como usted, ¿cree que su iglesia sería como una iglesia como esta Tesalónica? ¿O cree que sería una iglesia carnal? ¿O algún otro tipo de iglesia, una iglesia que no se esfuerza? Si todos los miembros de la iglesia fueran como usted. Fíjese que la verdad es algo, pues, que sí nos confronta, pero para eso es la Biblia, hermanos. Gracias a Dios, Dios quiere que sigamos creciendo, que si nos hemos apartado, que volvamos hacia Él. Y mire, hermanos, si está escuchando esto es porque por la pura gracia de Dios, usted tiene otra oportunidad para poder arrepentirse y hacer las cosas bien. Pero mire, quiero mostrarle estos ruegos a una iglesia que crece. Esta iglesia de Tesalonicenses no es una iglesia cualquiera, es una iglesia que está creciendo, es una iglesia que está haciendo las cosas bien, es una iglesia modelo, claro que sí. Y pues aún así hay ciertos ruegos y eso es lo que le quiero compartir en esta tarde. ¿Qué se le puede pedir a una iglesia que está creciendo y dando frutos? Bueno, miren, en el capítulo 4, dice ahí, el versículo 1 dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, y ahí va lo que le pide Pablo, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. O sea, lo que primero que nada, lo que le pide Pablo a esta iglesia es abundar en lo que ya han aprendido y de hecho abundar en lo que ya estaban haciendo, porque no solamente lo tenían aquí, pero también lo estaban obrando. De hecho, lo que pide Pablo básicamente en estos tres primeros versículos es la santidad de los hermanos. Miren, en el versículo 3 podemos ver la santidad personal. Dice el versículo 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, de todo lo que puede contaminarnos, de todo tipo de fornicación en la mente, en el espíritu, en la carne, todo, apartarnos de eso. Santificación personal. También, fíjese algo interesante, el versículo 4 y 5 habla de santificación matrimonial. No me hubiera puesto a pensar en eso si no viniera en la Biblia, porque pues no es algo que se escucha comúnmente, pero fíjese que dice, versículo 4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, santificación matrimonial. Y luego dice lo que no es santificación matrimonial, dice, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Cómo es que el trato a la esposa, aquellos que son casados, habla de la santificación, hermano? La verdad es algo que no había visto, pero el trato a la esposa, no solamente al hermano, porque sabemos que debe haber este amor fraternal, tratar bien al prójimo, todo eso lo hemos sabido, lo hemos escuchado, pero especialmente con aquella persona que va a compartir toda su vida, que usted como varón la trate a ella, igualmente la mujer al varón, la trate de una forma, como dice aquí el versículo 4, en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia. Luego el versículo 6 habla de nuestra santidad personal.
Dice el versículo 6, que ninguno agravie, perdón, santidad fraternal, dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. O sea, santificación fraternal, es decir, no afectar a mi hermano, simplemente no buscar su mal y en vez de eso buscar el bien, ¿sí? Y algo que tengo aquí anotado, hermanos, se lo voy a leer. Santidad no solo tiene que ver con lo que evito, como puede ser el primer tipo de santificación personal, apartarme de fornicación, ¿sí? Entonces, santidad no solo tiene que ver con lo que evito, sino también con lo que procuro, ¿sí? Y de hecho, de nada sirve apartarme de lo malo si no lo suplo con algo, si queda ese hueco en uno. Entonces, debo apartarme del pecado, debo apartarme de la fornicación, debo apartarme de todo lo malo que no agrada a Dios, pero al mismo tiempo debo buscar tanto la presencia de Dios, buscar su poder, buscar su santidad en mi vida, pero también buscar el trato con los demás, que sea de un hijo de Dios, hermanos, que sea santo. Como le decía, con la esposa, tratarla bien en santidad, en honor. Con mi hermano, no buscar dañarle en nada, sino buscar el bien de él. Y aparte de estas cosas que pide en el capítulo 4, en el capítulo 5 podemos ver una lista larga, hermanos, desde el versículo 12 hasta el versículo 23, está hablando Pablo como por versículo una tarea que pide, un ruego que pide. El versículo 12 dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Fíjese que estas a quienes se refiere que reconozcan como hermanos en la iglesia, se refiere a aquellos que son pues líderes espirituales, por ejemplo, el pastor, aquel maestro de escuela dominical, o aquellos a lo mejor no dan alguna clase, pero que sí tienen parte en la iglesia, que están teniendo algún tipo de cargo, algún liderazgo. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. O sea, se refiere dentro de la iglesia, a que reconozcan. Esa palabra reconocer habla de ver, no habla de otra cosa mística o algo así, no. Habla de verlos. Y fíjense, el versículo 13 dice, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. O sea, no idolatrarlos, pero sí tenerlos en un lugar especial en nuestra vida, en nuestro corazón, tener a nuestro pastor en un lugar especial, tener aquel hermano que te es de bendición por sus consejos, por cómo exhorta, por lo que sea, pero tenerlo en un lugar especial. Dice, y que los tengáis en mucha estima y amor. ¿Por qué? Por causa de su obra. Además de eso dice, tener paz entre vosotros, o sea, no tener pleitos. Y eso, hermanos, la verdad, habla de madurez. De hecho, por eso Pablo se lo está diciendo a esta iglesia, porque esta iglesia había demostrado ser madura, había demostrado que estaba creciendo en la fe. Y además de eso dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Ese es el versículo 14. Esa palabra que usa para amonestar, hermanos, se refiere a regañar gentilmente, no algo fuerte, algo como déspota o algo así, no, sino algo gentil. O sea, regañar con amor, regañar buscando que cambie el hermano, buscando que crezca, ¿sí? Dice ahí en Corintios, me parece, que el conocimiento envanece, pero el amor edifica, hermanos. Y eso es lo que necesitamos en las iglesias, tener amor tanto al predicar, al enseñar, pero también al exhortar a alguien, hacerlo con amor, para que ese hermano, en lugar de que se desanime, crezca
y se afiance. Dice que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Y luego dice el versículo 15, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Otra cosa que nos habla de madurez, hermanos. ¿Cómo es que uno, aún en la carne, puede llegar a tal punto de madurez de no contestar o no responder en la misma carne, como me hizo y me las va a pagar, o nada más estamos pensando cómo después se la vamos a regresar, o luego nada más nos acordamos de lo que me hizo la vez pasada y ahora pues yo no le hago este favor o algo así. No, hermano, sino siempre buscar responder el mal por el bien y también el bien por el bien, claro. Dice el versículo 16, estad siempre gozosos. Y esto de estad siempre gozosos, hermanos, puede sonar como que se está burlando Pablo de la iglesia de Tesalónica. Pudiera ser que lo podamos entender así. ¿Por qué? Porque obviamente había persecución, obviamente había cierta tribulación en la vida de los tesalonicenses y demás, hermanos. Pero fíjese, hermano, que el gozo que Pablo le está pidiendo a los tesalonicenses no es un gozo que depende de las circunstancias. De hecho, el verdadero gozo, hermanos, no puede depender de las circunstancias porque sería imposible que siempre le vaya bien a usted y que nunca tenga nada malo y que siempre todo le salga bien a usted, que nunca se enoje, nunca se desanime o algo así. Por eso, el gozo que le pide, estad siempre gozosos, es una decisión, hermanos, una decisión de que a pesar de cómo pueda estar la situación en mi vida o a pesar de lo que venga, yo pueda estar gozoso sabiendo lo que dice el capítulo 4 y el principio del capítulo 5, que habla de la venida del Señor y que ahora no somos nosotros de las tinieblas, sino que somos de la luz, y poder tener esa esperanza, hermanos, y tenerla en gozo, ¿sí? Luego dice el versículo 17, orad sin cesar. El versículo 18 dice, dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Fíjese que no dice en algún otro pasaje que esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, porque es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, aunque entendemos que sí lo es. La voluntad de Dios es nuestra santificación, como lo dice ahí en el capítulo 4, pero también no pagar mal por mal, estar siempre gozosos, orad sin cesar, pero aún así se hace, o Pablo pone un énfasis en dar gracias en todo, hermanos. Y en este tiempo de contingencia, hermanos, debemos aprender pues a dar gracias, que pues gracias que podemos estar que podemos estar en casa, gracias que podemos pasar tiempo con la familia. Estaba leyendo un libro, hermanos, donde un capítulo era el hábito de dar gracias y, y todo depende de cómo miremos las cosas para poder dar gracias. Por ejemplo, ponía el ejemplo uchas, mi mamá otra vez me mandó a la tienda, o uchas, tengo que ir a tal lugar, pero gracias a Dios tengo piernas para poder ir a la tienda o a tal lugar, ¿sí? Gracias a Dios tengo una casa para ese tiempo de contingencia, poder estar aquí. Gracias a Dios no nos ha faltado nada, gracias a Dios tengo, no sé, la capacidad para aprender un idioma o lo que sea. Pero hermanos, tener la perspectiva correcta, la perspectiva de ser agradecidos siempre. Y a pesar que pueda haber falta de trabajo, hermanos, porque sé que puede haber algunos hermanos que en este tiempo se la están viendo muy difícil. Aún así, hermanos, le pido, por favor, confíe mucho en Dios, hermanos, y en esa circunstancia sea agradecido. Sea agradecido porque, pues, lo que nos enseña la Biblia es que Dios es fiel
Y si usted está pasando por algo así en particular, hermano, le pido que por favor sea paciente, sea agradecido y que confíe en las promesas de Dios, ¿sí? Es algo triste y que puede quebrarnos, que ver a un hermano que conocemos y que le está pasando muy mal. Pero fíjese, recientemente escuché el testimonio de un amigo mío en el que su papá se quedó sin trabajo en este tiempo de contingencia, se quedó sin trabajo, pero aún así habían visto cómo la mano de Dios estaba con ellos, con toda la familia. Ellos son 6, y que no haya faltado nada, que gracias a Dios todo había estado suplido. Entonces, dad gracias en todo, porque es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. El versículo 19 dice, no apaguéis al Espíritu. Esa palabra apaguéis habla de extinguir, no extingas al Espíritu. ¿Cómo lo podemos extinguir? Pues lo que ya conocemos, hermanos, dejar de leer la Biblia, dejar de orar, dejar pecado en nuestra vida. Lo que ya hemos venido escuchando siempre, hermanos. De hecho, me estaba pensando hace rato que la vida cristiana teóricamente no es difícil. Es fácil aprenderse que, bueno, tengo que orar para que Dios me escuche y tengo que hacer, pues, para poner mi esfuerzo también en las cosas. Tengo que leer la Biblia todos los días para crecer espiritualmente. Eso, saberlo es fácil, hermanos, pero lo complicado, lo que cuesta es hacerlo, hermano. Entonces, esto que le estoy diciendo ahorita, que viene en el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, no es nada nuevo, es algo que siempre ha estado aquí en la Biblia, es algo que ya usted ya ha escuchado muchas veces, pero el detalle es hacerlo, el detalle es tenerlo como un hábito, tenerlo presente. Además de no apagar el espíritu, dice, no menospreciéis las profecías. En ese tiempo ya no hay profecías, pero sí está la palabra de Dios completa. Y como dice la Biblia que los tesalonicenses la tomaron como palabra de Dios realmente. Así debemos tomarla, hermanos. Además de eso dice, examinadlo todo, retened lo bueno. Esa palabra bueno habla de algo valioso y honroso. Entonces, lo que está diciendo Pablo es, miren, aprueben. La palabra examinarlo desde su raíz se refiere a aprobar. Entonces, aprueben todo, pero solo retengan lo bueno. ¿Sí? Hay que tener un poco de cuidado también, hay que ser sabio. ¿Qué es lo que sí voy a aprobar? ¿Qué es lo que voy a dejar entrar en mi vida? Porque me puede afectar. Pero lo que está diciendo Pablo es, ya que ustedes han alcanzado madurez, Iglesia de Tesalónica, les digo, miren, aprueben todo, examínenlo todo, pero pues son maduros, retengan lo bueno, ¿sí? Retengan lo valioso, retengan lo honroso. Dice el versículo 22, absteneos de toda especie de mal. Y ese versículo en particular, hermanos, es interesante porque para la palabra mal en la Biblia hay varias, las que vi hace un momento son 3. Se refiere a mal del carácter que, por ejemplo, esa persona es mala, pero mala, 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 mala. O de en esencia, ¿sí? 2 se refieren a eso, de ser malo en uno mismo, de tener maldad, de estar pervertido, de desear el mal, de ser malo en el carácter de una persona. Pero esta palabra en particular no se refiere al carácter de la maldad, sino se refiere a lo que, la consecuencia del mal, o sea, lo que me afecta. ¿Sí? Lo que está diciendo básicamente en el versículo 22 es absteneos o reténganse de toda especie de cosa que les pueda afectar. Y una vez que nos quemamos, hermanos, ahí en la estufa, ya no tenemos más cuidado o ya no metemos la mano así tan fácil. Entonces, esa palabra mal, hermano, se refiere a aquello que nos puede dañar, no algo como algo pervertido, algo así como de carácter, sino algo que trae en sí mismo daño, que si vamos tras eso, nos va a dañar.
Y si en serio siguiéramos este versículo, hermanos, pues ya nos libraríamos de bastante problema en nuestra vida, de bastante pecado en nuestra vida. Y luego dice el versículo 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Entonces, hermanos, este mensaje, hermanos, es para que nos pongamos a pensar qué tipo de cristiano somos nosotros, porque pues en este tiempo de contingencia, pues los cultos se cancelaron, estamos en casa, pero creo que aquí es donde realmente se ve de lo que estamos hechos, realmente si somos cristianos, realmente si estamos buscando el carácter de Cristo. Personalmente, hermanos, me ha sido difícil este tiempo en cuanto a servir aquí en casa a mis hermanas. A mis papás, pues es como que, bueno, me van a regañar si no lo hago, ¿no? Pero servir a aquellas personas con las que usted ha vivido todo el tiempo, sabe usted cómo son las personas y a lo mejor dice, no, esta tiene sus mañas, cosas así. Hermanos, es la carne. Y lo que necesitamos, hermanos, es tener el carácter que tuvo Jesús, de que aún siendo Dios, se despojó a sí mismo, haciéndose semejante a hombre y luego siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, hermanos, aprendamos del ejemplo de los tesalonicenses, maduremos, hermanos, por favor, maduremos en la vida cristiana. Y para madurar, ¿qué se tiene que hacer? Sencillo, hermanos. Aprender y obedecer. Aprender y obedecer. Lo que usted ya ha aprendido, de hecho, no le dije nada nuevo, en su iglesia seguro le han predicado de la santificación, de buscar a Dios, de leer la Biblia, de orar, de amar al prójimo, todo eso ya lo sabemos. Pero el detalle es aprender y hacer. Y ya para finalizar, hermanos, mire, le voy a compartir nada más un versículo aquí en Esdras, el capítulo 9, en el capítulo 7, y dice, versículo 9 y 10, el final del versículo 9 dice, estando con él la buena mano de Dios, o sea, con Esdras, dice que la mano de Dios estaba con él. Versículo 10 dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Entonces, la vida de Esdras fue bendecida porque no solamente sabía la palabra, sino porque preparó su corazón para escudriñar la palabra, para aprenderla, dice el versículo 10, para cumplirla y para enseñar en Israel. ¿Sí? Entonces, de eso se trata la vida cristiana, hermanos, aprender, hacer, enseñar, y pues pongámoslo en obra, hermanos. Dios le bendiga.